La paz de Dios, hermanos. Acompáñenme, por favor, a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 24, y vamos a leer los versículos del 25 al 29. Cuando lo tengan, pueden dar gloria a Dios. Juan 4, del 25 al 29. ¿Lo tienen, hermanos? Y la palabra de Dios dice así: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Tomen asiento, hermanos. Este texto me gusta mucho porque así como la mujer samaritana, yo también tengo una historia antes y después de conocer al Señor Jesús. Para los que no me conocen, ahora yo creo que algunos sí saben un poco de la historia, pero hay muchos hermanos que el Señor ha traído y quiero presentarme. Mi nombre es Lucero Rodríguez de López y hoy quiero platicarte del viaje que me llevó al único hombre que me dio verdadera dignidad. Mi intención es que si en algún punto de la historia te sientes identificada conmigo, puedas correr a ese hombre que es Cristo Jesús. Quisiera empezar con algunas preguntas. Cada uno puede contestárselos. ¿Alguna vez te has sentido decepcionada, ignorada, con menor valor que un hombre, sola contra el mundo, esclavizada, queriendo pertenecer a otra familia que no es la tuya, avergonzada, menospreciada por el hecho de ser mujer? Hace 8 años yo me sentía de esta manera, hasta que el Señor Jesús me encontró. Y por medio de su palabra, Él comenzó a enseñarme su propósito para mi vida, su carácter santo, su amor y su gracia. Además, me hizo ver la necesidad que tenía yo de ser perdonada, de ser sanada en mis sentimientos y la importancia de perdonar para ser perdonada. Para comenzar, voy a abrir un poco mi corazón y les voy a contar cómo fue un poco de mi niñez. Recuerdo a mi padre como un hombre trabajador, pero este hombre trabajador siguió los mismos patrones que mi abuelo, atrapado en el vicio del alcoholismo. Él era un hombre irresponsable, como vemos hoy en día. Un hombre que no proveía para las necesidades económicas en su hogar. No proveía ni económicamente ni emocionalmente y pues no iba a proveer espiritualmente, ¿verdad? Porque él no tenía temor de Dios. Había actitudes de orgullo y cuidado y atención hacia una persona en especial. Uno de sus sobrinos, era un varón. Entonces todas esas atenciones y lo que él mostraba hacia ese muchacho me hacían creer que como niña yo no era valiosa. A mi corta edad entonces, mi corazón empezó a acumular resentimiento por ser ignorada por mi padre y por el hecho de ser una mujer. Derivado de este contexto familiar, algunos saben que mi mamá padecía una enfermedad en el corazón. Mi madre tuvo que enfrentar todos estos grandes retos para sacarnos adelante. Y por su estado de salud, ella no podía trabajar. Con mucho trabajo venía a la iglesia,
ella tenía que atenerse a un gasto mensual que le daba mi padre de 300 pesos al mes, además de recibir violencia física y verbal. Por su mala experiencia matrimonial, esto llevó a mi madre a aconsejarme, a impulsarme para que yo me preparara profesionalmente. Entonces ella me aconsejaba lo que quizá algunas aconsejan a sus hijas hoy en día, ¿verdad? Estudia para que ningún hombre te diga lo que tienes que hacer. Trabaja porque no sabes qué tipo de marido te va a tocar. Tu independencia económica es tu salida para un mal matrimonio. Los tratos que mi padre le daba a mi madre me parecían humillantes. Después, al llegar a la adolescencia y mi juventud, empecé a buscar mi dignidad, creyendo que los estudios y el trabajo me la darían. Yo quería ser doctora, pero gracias a Dios, a su dirección, pude estudiar enfermería en la preparatoria. En esa época me pude dar cuenta de que al estar yo estudiando, mi papá empezó a sentirse orgulloso de mí. Entonces eso hacía que yo tuviera su atención y me hacía sentir importante para él. Al terminar la carrera técnica, rápido encontré trabajo, hermanos. El Señor me proveyó, Él puso los medios y así. Luego ni siquiera tuve que llevar una carta de recomendación ni nada. El Señor me dio un trabajo y esto era algo bueno para mi familia porque yo podía contribuir, porque yo podía proveer y ayudar a mi familia. Sin embargo, el resentimiento y las humillaciones del pasado me produjeron rencor en mi corazón hacia mi padre. Mi padre para mí nunca fue una figura de autoridad o respeto. Por el contrario, me da vergüenza ahora que conozco la palabra de Dios. Yo llegué a correrlo de la casa en la lluvia. Llegué a regañarlo, llegué a confrontarlo y muchas otras cosas que una hija no debe hacerle a su padre. Ahora comprendo que no está mal estudiar ni querer sobresalir en el trabajo como mujer, pero debemos pensar con qué intención lo estamos haciendo. Pues la dignidad de una mujer no está en los logros académicos, ni en las posesiones materiales, ni en lo que gana, ni en la autoridad que tenga sobre otras personas. En el año 2012, mi mamá empezó a sufrir desmayos por la condición de su corazón. Recuerdo que no había día en que ella me dijera que pronto moriría. Aunque yo sabía la esperanza que ella tenía, fue difícil escuchar eso todos los días. Como mi padre continuaba en vicios y ausente, ¿quién creen que tenía que hacerse cargo de la familia? Yo. Tendría que hacerme cargo de mis hermanos. En ese momento mi hermana tenía 16 años, todos la conocen, y mi hermano tenía 12 años. El 7 de diciembre de 2013, nuestra madre muere. Y aun cuando no hubo día que no me lo dijera, fue algo sorpresivo para mí. Y esto fue una época muy difícil para los tres, porque en ese momento alguien que estaba ausente regresó, que era mi padre. Yo cuando lo vi llegar, pensé que él se haría cargo y responsable, que tomaría su rol como padre de familia, pero no fue así. Al contrario, se convirtió en una carga adicional para mí. Era difícil porque era como tener a un desconocido en la casa. Nunca había estado con nosotros y ahora
pues yo tenía que atenderlo, yo tenía que ver por él. Yo cuando salía a trabajar en ocasiones él estaba alcoholizado y yo me iba con el temor de que algo malo le pudiera suceder a mis hermanos. En años siguientes él trató de dejar el alcohol. Incluso llegó a venir a la iglesia, se bautizó, pero aunque tuvo muchas oportunidades, nunca llegó a entregarse completamente a Dios, porque sabemos que nuestro Dios es poderoso y Él puede hacer la obra, pero es del corazón del hombre el que no lo permite. Así que él volvía a caer en los mismos vicios. En el 2017, recuerdo que estaba entregando el turno y cuando salía de trabajar del sábado para el domingo, yo entregaba así súper rápido y me venía a la iglesia. En esa ocasión me llamaron y me dijeron que mi padre se había caído. Yo pensé que era por una situación de trabajo, pero porque ese año él había pasado sobrio. Él había intentado nuevamente dejar el alcohol, pero no, hermanos. Él estaba bajo la influencia del alcohol. Él, bajo esa influencia, cayó desde una barranca y murió. Ahora, sin mi mamá y sin mi papá, en mi orgullo yo llegué a pensar que yo sola y sin ayuda de nadie podría darles lo necesario y que no se sintiera la ausencia de mis padres. En ocasiones llegaba a trabajar hasta 72 horas seguidas, lo que no fue saludable para mí físicamente, porque dicen que uno guarda sus recuerdos cuando duerme, ¿verdad? Entonces hay cosas que a veces no recuerdo, no fue saludable para mí físicamente, emocionalmente tampoco, pero sobre todo espiritualmente, porque dejé de asistir a los cultos de jóvenes, a los cultos generales, y todo el tiempo yo estaba irritada, cansada, enojada, triste, y quería salir corriendo. Pero yo no podía hacer lo mismo que mi padre hizo con nosotros. Aunque mi madre compartió la fe cristiana desde pequeña conmigo, de manera intelectual yo no podía comprender cómo es que Dios me amaba de una manera paternal, porque mi padre no lo representaba para nada. Solo conocía a Dios de oídas, de lo que los hermanos decían aquí, de la fe de otros. El trabajo entonces me dio un escape de la frustración que era cuidar a aquellos dos muchachos que eran incapaces de hacer tareas sencillas, como tender su cama, como guardar la comida, como avisarme dónde estaban, por lo que el trabajo se convirtió entonces para mí en un refugio. Había una oportunidad de cubrir una guardia, yo iba. Había una oportunidad de cubrir vacaciones, yo iba. Yo no quería estar pues en la casa, pero el trabajo en la clínica me dio una perspectiva aún más alejada del diseño de Dios para mí como mujer. Por un lado, mi atención se centraba en esas embarazadas que iban a tener a sus bebés y que su esposo no se hacía responsable, en el sufrimiento y en la soledad de aquellas chicas que las dejaban solteras. Y por otro lado podría haber también malas influencias para mí, porque estaban cargadas de feminismo y ellas para mí eran modelos admirables, yo las admiraba. Pero en todo lo admirable que ellas podían tener, también tenían problemas que las hacían sentir decepcionadas, ignoradas, con menos valor que un hombre, solas en el mundo, esclavizadas, queriendo pertenecer a otra familia, avergonzadas y menospreciadas por el hecho de ser mujer. ¿Te has sentido identificada con alguno de estos sentimientos?
ahora quiero platicarles sobre mi encuentro con el único hombre que me dio dignidad verdadera, que es Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos este pasaje, ¿cuántas veces lo hemos leído? Vemos que el Señor Jesús tenía algo que explicarle a la mujer samaritana. Vemos la imagen de un pozo y al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús estaba cansado y llegó a este lugar Sicar y se sentó junto al pozo de Jacob. Está por un lado el pozo en donde para poder sacar agua necesitas que caminar una larga distancia. Esta mujer tenía que caminar en la tarde, en el sol más fuerte. Implicaba la vergüenza de tener que salir, implicaba cargar, llevar una carga que era su cántaro y tener que aplicar fuerza ¿para qué? Para sacar el agua. Y al lado el Señor Jesús, que se presenta como alguien que si tú le pides, Él te da el agua. No implica ningún esfuerzo. En Juan 4, 25 al 29, en el versículo 25, quiero leérselos en otra versión. Y ella le dice al Señor Jesús: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, dijo la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Esta mujer llevaba una vida esperando explicaciones. La palabra de Dios nos cuenta un poco de su historia también, ¿verdad? Que ella tenía 5 maridos. Y cada uno de ellos fue haciéndola sentir como quizá estas preguntas que yo les hacía. Ella esperaba que el elegido de Dios le explicara todas las cosas y más en cómo debía buscar a Dios. En el versículo 26, Él le dice: ese soy yo, el que habla contigo, le dijo. La palabra de Dios nos declara que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Él están las respuestas y en Él está nuestra dignidad. Les voy a leer el versículo 27 y 28 y dice: en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes o qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando el Señor Jesús habla con esta mujer, ella queda sorprendida, porque no sé cuántas de nosotras nos hemos sentido que nadie se pregunta de cómo realmente nos sentimos. Esta mujer, aunque había pasado por 5 maridos, nunca nadie le preguntó cómo se sentía en realidad. Creía que Dios estaba lejos, que Dios no conocía su condición, que Dios estaba alejado de ella por la situación en la que vivía. Ella trató de saciar su sed con este mundo, pero ¿qué creen? La palabra de Dios dice que le reveló todo, que Jesús le reveló todo, porque Él la conocía. Cuando yo leía este pasaje, yo me daba cuenta y al estar redactando mi testimonio, yo me daba cuenta que había cosas que yo no sabía de mí, pero que el Señor ya las sabía. Hay muchas situaciones en la vida que nos hacen creer que Dios no está al pendiente de nosotros o de nosotras, que es el caso de hoy. Pero el Señor, ella se queda maravillada porque dice: Él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Entonces,
ella dejó su cántaro y salió a decirle a las demás personas. Hoy no tenemos quizá un alma nueva, pero este mensaje se aplica para nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dicho todo lo que hemos hecho. Y entonces tenemos que ser como esa mujer que dejó ahí su cántaro y fue a decirle a los demás lo que el Señor le había dicho que era. El Señor mostró en esta mujer que Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquellos que el Señor ha creado a su imagen y semejanza, al hombre y a la mujer. Cuando nosotros vemos la creación de Dios, todo lo que Él creó, las plantas, los animales, las aves, el mar, el cielo, la luna, las estrellas, podemos ver todo lo hermoso que hizo Dios. Pero a nadie de esas estrellas, de esos animales, lo hizo Dios a su imagen y a su semejanza. Solamente a nosotros como hombre y mujer. Ahí está nuestra dignidad, hermanos. Usted dirá, hermana, pues ¿con cuántos te casaste? Yo no he estado casada con 5 hombres, pero así como en el matrimonio 2 se hacen uno, yo me hice una con los pensamientos de este mundo, guardando en mi corazón rencor, guardando en mi corazón amargura, guardando en mi corazón esa humillación, todas esas ideas que me alejaban de la dignidad que Dios me había dado. Aunque yo conocía, aunque yo había venido a la iglesia, yo no había nacido de nuevo. Fueron años en que busqué mi dignidad en mi padre, en mis estudios, en mi trabajo. Llegué tan bajo que fui al psicólogo. Incluso yo creía que mi dignidad estaba en aquellos que dependían de mí. Pero quiero que sepas que en ninguno de esos lugares está el valor de una mujer. Al sentirme sola e ignorada, el Señor me reveló todo lo que yo había hecho. Yo pensaba que Dios amaba más a un género que a otro. No sé cuántas han sentido eso, que Dios ama más a los hombres. O en el mundo eso es lo que nos hacen creer, ¿verdad? Que Dios es restrictivo, que porque Dios pone al hombre primero en la palabra de Dios. Pero en el 2017, hace 8 años, el Señor empezó a mostrarme su carácter por medio, no de las ideologías, ni de mis compañeros, ni siquiera de mi prometido, sino de su palabra. Bien nos dice la palabra de Dios que nosotros erramos porque ignoramos las Escrituras. El Señor usó la vida de un maestro que ahora está en la presencia de Dios, Leroy Lindsay, un hombre de 80 años, cuya vida de santidad impactó la mía. Entonces, empezó a enseñarnos la palabra de Dios. La palabra de Dios me mostró mi pecado. Porque en muchas ocasiones pensamos que lo que otros han hecho con nosotros, o que nuestra infancia, o que nuestros compañeros tienen la culpa de cómo somos, porque no queremos asumir nuestra responsabilidad de pecado. Entonces, el Señor me mostró mi pecado y que yo necesitaba que el Señor me hiciera de nuevo. Me enseñó que yo debía de perdonar de la misma manera que Él me había perdonado. Quitó toda tristeza, todo resentimiento y amargura. Me recordó que todo lo que yo sentía, Él lo había llevado en la cruz. El Señor, en su palabra, yo pude encontrar mi propósito. El Señor me enseñó. Yo pensaba que yo no podía. Había muchas cosas que yo cargaba, pero el Señor me mostró que el poder que lo resucitó de los muertos ahora estaba en mí.
y que podía ayudarme a vencer todos aquellos pecados que yo llevaba cargando y vivir entonces en el diseño que Él me dio para su gloria. En Juan 8:36 la palabra de Dios dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. El rencor, el dolor y esas ideas que por años había creído, el Señor me dio libertad. Y entonces yo abracé la verdad. Hasta entonces abracé la verdad y me aferré a Cristo. Ahora sé que Dios está conmigo, que tiene cuidado de mí, que soy libre, que soy apreciada por Dios como mujer. Soy una mujer, no le crean al hermano Isma todo lo que contó el viernes. Soy una mujer felizmente casada. Dios nos bendijo ahora con 2 pequeñas y ahora tengo la convicción de que ellas son importantes para Dios, porque muchas veces cuando conversamos, ay, ¿qué vas a tener? Un varón, ay, qué bueno. Una niña, ay, pobrecita. Pero ahora tengo la convicción de que ellas son importantes para Dios y que ellas están en los propósitos de Dios. Ahora tengo la responsabilidad, como cada uno o una que tengan niñas o jóvenes, de enseñarles que pueden tener una carrera o no, que pueden estar solteras, casadas o viudas, que pueden tener padres o ser huérfanas, pero que su dignidad no está en ello, que su dignidad está en que Cristo murió por ellas. Ahora, pues hay un contraste, ¿verdad? Porque ahora soy ama de casa y estoy orgullosa y conozco la importancia de mi rol como mujer. Dios me diseñó y cada día me capacita para ayudar a mi esposo y cuidar a mis pequeñas. Hay ocasiones que no les voy a mentir que viene el enemigo y vienen todas estas ideas que en algún momento estuvieron. Pero el Señor es mi ayudador. Y sé que tengo dignidad, que al igual que mi esposo, yo soy hecha a imagen y semejanza de Dios para su gloria. En Gálatas 3:28, muchas conocemos este texto que dice que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, hermana, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir gastando tus fuerzas en ir a un pozo, llevando una carga, avergonzada, tratando de sacar agua una y otra vez, agua que no te va a saciar, o pedirle al Señor Jesús que te dé de esa agua? Cuando yo estaba leyendo este pasaje, quiero que me acompañen, por favor. Juan 4, del 29 en adelante. Nosotros podemos ver que el Señor les decía que esta era una gran cosecha de almas, que los campos estaban blancos y el Señor invitaba a sus discípulos a ser parte de ello. El Señor nos hace esa misma invitación, que los corazones están listos para recibir su palabra y que nosotros, como esta mujer, debemos ir a contarles lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos.